Muy bien, vamos ahora a tratar lo que les había prometido antes sobre una palabra sobre el animador, asesor animador salesiano, es decir, aquel adulto que acompaña también los procesos de los grupos juveniles. Entonces, le vamos a llamar asesor animador. ¿Por qué decíamos esto? Porque ya habíamos dicho que la animación es algo que comparte tanto el coordinador como el asesor. Entonces, por eso quizás es mejor llamarle asesor y no animador, porque también el coordinador es un animador. Entonces, en ese sentido, pues lo vamos a tomar acá. El asesor animador es aquella persona que desde su vasta experiencia en el campo de la pastoral juvenil, precisamente acompaña los procesos de los grupos y de los individuos, facilitando herramientas para que el joven sea protagonista de su propio proceso de crecimiento integral. Ven que son cosas muy similares a las del coordinador, pero nada más que es en otro nivel, ¿no? Es un educador también en la fe del joven, por lo que debe ser coherente entre la teoría que predica y la praxis de su vida. En este documento del CELAM que les hablaba anteriormente, ahí está la referencia, lo definía de esa manera, ¿no? Es un cristiano adulto llamado por Dios para ejercer el ministerio de acompañar en nombre de la iglesia, aquí en nombre de la congregación o de la obra salesiana, los procesos de educación en la fe precisamente de los jóvenes. Por lo tanto, además, debe poseer un amplio conocimiento de la realidad juvenil para poder llevar a ella el mensaje del Evangelio. Y aquí es un poco más todavía que lo que el coordinador pueda tener, porque estamos hablando de una persona que ha tenido ya un proceso y por lo tanto, pues también lleva una madurez mucho mayor que el mismo coordinador, ¿no? Su pedagogía debe llevarle a quedar en segundo plano, como habíamos dicho anteriormente, incluso hasta a veces dejando, no maliciosamente, sino educativamente, que el grupo pueda equivocarse en alguna cosa, como para después de eso hacer que haya una oportunidad de crecimiento, un salto cualitativo en los procesos que se están llevando, ¿no? Entonces, el cuadro de referencia que les mostré al principio de la pastoral juvenil nos dice algunas cosas en referencia a lo que el animador hace, el asesor animador hace. Primero, pues anima en la formación de los grupos y la evolución de las aspiraciones, reflexiones, actividades e ideales de los mismos grupos. Además, ayuda a superar mediante su competencia y su experiencia las crisis del grupo y a tejer relaciones personales entre los componentes. Habrá cosas que el coordinador animador se escapan de sus manos y ahí es donde aparece el asesor animador, pues que con su experiencia, con su formación y también con su madurez, pues logra ayudar al coordinador en algunos procesos de los mismos muchachos, ¿no? Presenta a los jóvenes elementos de crítica y de profundización que sepan orientar las propuestas y sus deseos y búsquedas de los mismos jóvenes, ¿no? Entonces, es aquello de también formar en el sentido crítico ante las cosas que suceden tanto en la iglesia como en la sociedad, es decir, en los dos, ¿no? Igual facilita la comunicación y la unión entre los grupos de la SED local. Si ya se lo pedíamos al coordinador animador, mucho más al asesor animador, que es el que tiene pues la visión un poco desde otro nivel de lo que sucede en la comunidad juvenil. Y por último, acompaña pues a cada uno de los componentes en su proceso de crecimiento humano y cristiano, pero principalmente al coordinador animador. El primer digamos, destinatario de su animación es precisamente el coordinador animador. Y luego, lógicamente, los muchachos, pues que, como ya decíamos, desde estas perspectivas. Por ello, el joven, bueno, y este es un punto muy importante que hay que destacar. El asesor animador está en mucha comunicación con el delegado local de pastoral juvenil, es decir, el religioso, el salesiano o la hija de María Auxiliadora. O sea, no es posible que haya una descomunicación o una división entre los animadores, en este caso coordinador y asesor, y entre lo que el delegado del local de la pastoral juvenil está llevando, ¿no? Ahí pues los procesos son diferentes y habrá que ver en qué medida pues esto se da de una forma pues muy tranquila, normal,
o hará falta pues ponerle más atención a eso, ¿no? Esto quiere decir que el animador, el asesor animador tiene una identidad y destacamos cinco aspectos de la identidad del asesor animador salesiano. La primera es una identidad teológico-pastoral. Se tiene en cuenta la ministerialidad de la asesoría. O sea, si decíamos que el coordinador es alguien que se siente enviado, mucho más el asesor animador. Ejerce una identidad ministerial, porque, es decir, hay asesores animadores que no lo son solo por un tiempo específico. Digamos, hoy hay un coordinador, tenemos que hacer un cambio de asesor animador, sino que muchas veces permanece más en el tiempo. Pero esto tienen que dialogarlo en la misma comunidad o lo que sea, ¿no? A veces hay cambios, pero lo normal es que fuera un ministerio permanente, ¿no? De esa asesoría animación. Se precisa, pues, por lo tanto, como un llamado y misión. Esta identidad teológico-pastoral le da al asesor animador un aspecto vocacional, vocacionado o llamado precisamente a ejercer la animación salesiana en medio de los jóvenes, ¿no? Y también en la parte pastoral es una opción por los jóvenes, al estilo pues precisamente de Don Bosco, saberles acompañar en los procesos de educación en la fe, ¿no? Un segundo elemento es la identidad espiritual. Si estamos pidiendo al coordinador una cierta vivencia espiritual, el asesor animador, pues mucho más tiene que ser aquí podríamos decir una persona espiritual, ¿no? Es decir, que viva con el espíritu salesiano de Don Bosco, el espíritu de Dios. Una persona de fe manifestada en la vivencia de su propia espiritualidad y debe ser, lógicamente, la espiritualidad juvenil salesiana, ¿no? En este sentido. Un tercer elemento es la identidad psicológica. Por lo tanto, es una persona que ha vivido un proceso y maduración tal que lo hace capaz de mirar el camino de los jóvenes con otra perspectiva, es decir, en la perspectiva de que va ayudando al joven a salir. Por lo tanto, su madurez humana tiene que ser pues algo muy alto, pues en este sentido, por decir un calificativo, ¿no? Es una persona ya definida, identificada, sabe lo que es, lo que quiere, tiene un autoconcepto bueno y una, como decir, autoestima alta, pero también realista, ¿no? Entonces, muchas cosas se barajan acá, ¿no? También tiene una identidad pedagógica, o sea, conoce un poco de pedagogía en el sentido de ir animando procesos de formación y de educación. No es alguien que impone, sino que educa acompañando. Hablábamos de la sinodalidad antes, ¿no? Por lo tanto, es un educador desde la vida y para la vida. Y por eso sabe que hay etapas, hay, hay un proceso, no es todo arrebatado ni que se va a ir dando pues de una forma a modo de revolución, sino de evolución, ¿verdad? Y una última es la identidad social. Es la sensibilidad que hablábamos de que está encarnada en la sociedad, en el ambiente social y que sabe cuáles son las necesidades de las personas y tiene un profundo sentido de pertenencia a esa realidad social. Conoce y asume las esperanzas y el dolor de la gente y de su mismo pueblo, de su misma gente, ¿no? Es una persona profundamente convencida de la fuerza de los jóvenes para la transformación de la sociedad y para la construcción del reino. Y por eso se compromete en la formación y educación de los jóvenes desde los procesos, precisamente los procesos juveniles. Bien, nada más era un tip, porque esto se puede profundizar mucho más, precisamente en otro momento de formación para los asesores animadores.